Raramente en una familia donde hay un tartamudo, o una persona con tartamudez, no hay otra persona con tartamudez también. Las neurociencias hablan de que en el 85% de los casos hay un factor genético y además en todos los estudios genéticos y del ADN que se están haciendo ahora ya han identificado 3 genes que están relacionados con la tartamudez. Entonces, no es que pasa por todas las generaciones. De pronto mi bisabuelo era una persona con tartamudez, mi abuelo no, mi papá tampoco, pero de pronto uno de mis hermanos sí. Y de pronto mis hijos no, pero uno de mis nietos sí. Porque lo tenemos en toda esta cadena genética que se puede reproducir. Claro, 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 y que está ahí. Ahora, ¿cómo nos diste ciertas características, ¿no? Pero ¿a qué edades más o menos se presenta? Dijiste que el mayor riesgo está entre los 2 y los 5 años. ¿Podría presentarse después también? En muchos casos, Ceci, ha habido un episodio temprano, leve, de repente a los 4 o a los 5 años, con una latencia. Es decir, han habido 3 o 4 años que no pasó nada. Y de pronto hay un retorno. Y cuando hay un retorno, generalmente se puede volver crónico. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar para los papás que nos miran en la tele, que es tan importante? Que necesitamos mirar cuidadosamente y darnos cuenta que si el niño habla enredado, si el niño habla rápido, si el niño repite el inicio de las palabras, si en algunos momentos él hace gestos, se frustra, ¡ay, no puedo!, te dice el chiquito y no puede hablar más. Y ya no, porque tú no me entiendes. Entonces, hay una serie de cosas que van siendo evidencias de que él no está siendo fluido, de que tiene dificultades. Lo ideal es hacer detección temprana, ser evaluado por un experto, por una persona que tiene, digamos, una formación científica suficiente como para abordarlo tempranamente. ¿A dónde lo debemos llevar? Porque muchas personas lo van a llevar al médico o lo van a llevar a un psicólogo. ¿Cuál es en este caso el profesional? La ruta, ¿no es cierto? Digamos que cuando el caso es muy evidente porque se bloquea, que tú ya sabes que el niño tiene tartamudez y probablemente vas a llegar por la ruta directamente. Pero en algunos otros casos, el pediatra tiene algunos principios para poder comprender que hay dificultades, así como cuando hay inicios tardíos del lenguaje. Lo tiene el neurólogo. En la plana clínica, médica, digamos, es probablemente un buen momento para ayudarlo. Pero quienes realmente lo van a ver, porque pasan mucho tiempo con los niños, son los profesores. Es decir, en el colegio va a haber mucha oportunidad de ver quiénes tienen dificultades, quiénes hablan enredado, quiénes repiten. Y tendríamos, CEPAL hace muchas campañas gratuitas en 2 momentos del año para poder ver indicadores tempranos de dificultad. Y nosotros, hace un par de años, cuando CEPAL cumplió 50 años, viajamos por todo el Perú, compartiendo con gente de diferentes estratos socioculturales, pero también con los profesores de toda la parte del Plan Nacional de Educación, para poder compartir y tener claro que somos nosotros quienes tenemos la obligación de hacer detección temprana. Y si te encuentras con un caso que es claro, de hecho decirle al papá, es muy importante que busques ayuda. En ese sentido, invertir en tener una sesión con un experto que puede identificar la dificultad, puede evitar que tu hijo sea tartamudo. Entonces, es a veces muy complicado, porque decimos, no, se le va a pasar. Al abuelo le ocurrió igual, mi vecina dice que es igualita, la gente dice que lo hace por llamar la atención, en realidad se le va a pasar solo. O se engríe, ¿no? O se engríe, o está imitando. O la otra cosa muy común, en el colegio hay otras 2 niñas que se traban para hablar y lo está haciendo por molestarme. ¿Tú te imaginas la frustración que debe sentir quien no puede hablar mejor? Entonces, vamos a ver qué cosa no hacer. ¿Qué no le puedo decir? No le puedo decir que respire profundo. Y te explico por qué. Cuando yo respiro profundo, yo inspiro profundo, hago esto. Y si tú ves, yo tengo contracción aquí. Y esto va a inducir un bloqueo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mirarlo a los ojos y esperar a que termine de hablar solo. No lo interrumpo. No le termino la frase. No le digo que lo diga todo de nuevo. No le pido, hijito, por favor, repite todo otra vez. Y lo más complejo, no le dices, si tú quieres, puedes hacerlo bien, porque se frustra mucho. Claro, o la típica también es decirle, piensa bien antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir. Sí, o lo que pasa es que tú no estás pensando y el chico dice no. Esto, por increíble que nos parezca, Ceci, no tiene nada que ver
con el potencial intelectual de los chicos. Claro. Pueden ser brillantes. Por supuesto, hay casos en la historia, ¿no? De Muchos. personajes muy brillantes Muchísimos. que han sabido manejar su tartamudez. Claro, y el punto es que se comunica menos porque inhibe el habla, porque no quiere que se den cuenta que tiene la dificultad, y en algunos casos inclusive simplifican un montón y hablan en frases casi de 2 palabras, porque no quieren que sea evidente que tienen problemas. Entonces la idea es pensar que es un disturbio que abordado tempranamente tiene una buena salida, ¿no es cierto?, que puede en algunos casos o muchos casos desaparecer, en el 90% de los casos si es tratado adecuadamente, y en los adultos tiene un buen plan de rehabilitación. O sea, tiene una mejora realmente significativa si es que reorganizas el habla, si es que aprendes técnicas, si es que la persona acepta que tiene una dificultad. Y a mí me ocurre mucho, yo evalúo un diagnóstico de CEPAL y alguien llega y me dice, es que yo no hablo claro, o te dice cualquier cosa menos que es una persona tartamuda, y al final de la cita tú le dices, yo tengo la impresión que usted tartamudea y habla un poco enredado, y te dice efectivamente sí. Pero a mí no me gusta reconocer una cosa así, porque no, todos quisiéramos pasar bien y todos quisiéramos realmente ser comunicadores competentes. Claro. Además que siempre, bueno, cualquier menoscabo o dificultad a nivel físico que sea notoria, siempre, bueno, es propenso a que la persona sea víctima de burlas en el colegio, sobre todo los niños, ¿no?, que a cierta edad pueden llegar a ser tan hirientes, entonces eso también genera un problema en la autoestima, ¿no? Cuando nosotros somos muy naturales y cuando nosotros abrazamos a nuestro hijo y le decimos, en realidad yo sé que tú tienes una dificultad, pero yo estoy contigo y vamos a salir de esto juntos, se afronta diferente. En muchos casos, inclusive, la familia adopta toda una postura y dice, yo mato a la persona que le dice a mi hijito que es tartamudo. Y siempre lo manejamos con esta naturalidad. A la persona gordita le dicen que es gordita, a la persona que tiene las orejas grandes le dicen que es un orejón, y al tartamudo le tienen que decir que es tartamudo. No le van a decir, hablas como un extranjero, hablas raro. El chiquito le va a decir de frente porque él es transparente. Oye, ¿tú por qué hablas? Yo no te entiendo. Entonces el chico va a ir a su casa y le va a decir a su mamá, mamá, me dijeron esto. Y la mamá va a decir, ay, qué raro, ¿no? Qué tonto tu amiguito, no sé por qué te dijo eso. En realidad fue natural para decirlo. En la medida en la que somos capaces de asumir que tenemos una dificultad y la tratamos adecuadamente, realmente se resuelve. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el tema es muy importante, se ha dicho poco, se ha hablado poco, se conoce poco incluso sobre la tartamudez, pero qué bueno pues poder contar contigo y profesionales como tú y sobre todo con un centro como CEPAL que puede hacer este tipo de actividades en el Perú, ¿no? Ceci, nosotros tenemos 2 maestrías, una maestría en fonoaudiología que aborda de manera específica el tema de la motricidad orofacial, la voz y la tartamudez, y tenemos programas de especialización. Un poco la idea es pensar que nos encantaría que nos traten las personas que están mejores capacitadas para eso. Entonces, hay personas que se dedican a esto y que necesariamente no manejan una técnica actualizada, ¿no es cierto? Y yo me pongo en el caso de un familiar mío. Creo que me moriría si es que invierte parte de su tiempo y no consigue ser exitoso porque yo no llegué a ser lo más adecuado. Claro. Y no está tampoco regido por el nivel socioeconómico. Claro, o sea, y en este caso, ¿qué se CEPAL puede es un hacer? sitio que cuesta, ¿no es cierto? Hay un costo por la consulta y por el tratamiento. Pero hay algunos otros centros, te digo algunos otros centros. El Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo, es un centro que es prácticamente con un pago mínimo, pero que puede atenderlo, ¿no es cierto? Sanidad de las Fuerzas Policiales es un centro que puede hacerlo. En algunas de las zonas específicas, o sea, tal vez si escriben al correo electrónico de CEPAL, yo mismo los puedo orientar para decirles, dependiendo del lugar donde están en el Perú, ¿cuál es el correo electrónico? Buscar. Rápidamente, porque ya estamos con el tiempo, por favor. Es www.cepal.edu.pe. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Un gusto. Muchísimas gracias. Y cuando quieran, de verdad. Muchísimas gracias. Ceci. Bueno, a mí no me queda más que despedir el programa. Muchísimas gracias, Pajarincama. Nos estamos encontrando todos los días, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Ya saben, aquí en su programa Bien por Casa. Escríbanos a nuestro correo, que es bienporcasa@tvperú.gov.pe, y búsquennos también en el Facebook, que ahí estamos como Bien por Casa. Gracias. Chau.